a pasar al mensaje, la palabra. Hoy vamos a ver un mensaje muy práctico, pero quiero que abramos, ¿verdad?, la disposición de nuestro corazón a entender algunos conceptos que nos han hecho, así lo digo abiertamente, errar en nuestra fe. Fíjense que hace algunos tiempos mi esposita compartía sobre la fe defectuosa, pero ahorita estamos viniendo, entendiendo y escudriñando la escritura, y veíamos que la fe no puede ser defectuosa porque la fe es un don de Dios, pero sí estábamos viendo que realmente lo que a veces vivimos no es fe, no es fe. Y yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? Hoy por la mañana el delincuente se levanta y ante la imagen que él tenga, se persina y le pide a Dios para salir a robarte tu cartera y que a él no le pase nada. El sicario, ¿verdad?, se levanta, se pone en manos de los santos que ellos adoran, ¿verdad?, y piden a Dios matar sin que ellos se vean afectados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a ver a Dios a través de imágenes de santos, ¿verdad?, en cuestión de los sicarios de Malverde, ¿verdad?, en cuestión de los carteristas a San Judas Tadeo, ¿verdad? Y el comerciante se levanta en las mañanas y pide a Dios que su negocio sea prosperado vendiendo kilos de 800 gramos. El cristiano se levanta en las mañanas, clamamos a un Dios verdadero. ¿Y dónde está el cambio? Sí, cuando podemos sacamos ventaja y nos quedamos con el cambio, cuando podemos sacamos ventaja y, 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 y hablamos más el mañana, pedirle a alguien para que les vaya bien. Sabedores que conductas malas. Entonces, ¿qué hace diferente al cristiano? Que se levanta todas las mañanas a pedirle a Dios. Pero que en ocasiones nuestra conducta no es digna de un hijo de Dios. ¿Qué nos diferencia? Aventajar una respuesta. Y lo que nos debería de diferenciar es el arrepentimiento. Nosotros ya nos arrepentimos de lo malo que hacíamos y hemos cambiado radicalmente nuestra manera de vivir. Pero si no nos arrepentimos, nada nos diferencia a este tipo de personas. Nada nos diferencia. Y vamos a verlo ahorita, conforme a la escritura, como en ocasiones hasta inventamos frases célebres para justificar ese tipo de conductas. Y de hecho es el nombre de la prédica del día de hoy. Frases y refranes contra lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de frases y de refranes como el que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, así me hizo Dios, Dios aprieta pero no ahorca. Se los comento porque son frases que en ocasiones escuchamos aún dentro de los cristianos. ¿Cómo va, hermano? Pues aquí andamos, hermano. Usted sabe que Dios aprieta pero no ahorca. Me da curiosidad, lo comparto. Esto es a mí me gusta mucho la cocina y a veces me pongo a ver programas de cocina y apenas empecé a ver MasterChef en México. Les soy sincero, siempre veía el tipo de estos programas en el extranjero, pero apenas empecé a ver MasterChef y versión México y empecé por la temporada 1 y participa una monja en el evento. Y durante el programa les van haciendo cuestionamientos y hay una parte donde la monja dice, no, pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y digo, me inquieta porque con todo respeto son mujeres que dedican toda su niñez, toda su vida al estudio de la palabra de Dios.
Y le decían, porque va, hasta eso va muy bien, ya creo que está dentro de las 5 mejores, y le decían que ahora les tocaban en este reto preparar un alimento y que pensaran en la persona que le quisieran dedicar ese alimento. Y yo dije, pues la monjita así, pues a mi Dios, ¿no? Ah, ya mi arzobispo, ya mi obispo. Digo, es respetable, ¿sí? Y decían y continuaban, y una de las preguntas a estos 5 últimos finalistas es de qué harían con su premio, ¿no? Y me da risa porque la monjita decía que pues ella quiere el premio para pagar la deuda que tiene el monasterio. ¿Sí? Amados hermanos, nosotros no seríamos de testimonio si ahorita llegara aquí obras públicas a cortarnos el agua porque los pastores no han pagado. O llegar a CFE a cortarnos la luz porque los pastores no han pagado. ¿Sí? Y yo digo, hermano, no se preocupen, Dios proveerá y moverá el corazón de esos hombres y nos van a volver a echar la luz porque Dios hace milagros. No, paga, paga, paga. Señor, es una carga, el pago de mi casa, Señor, ya no pienso llevar más esta carga, la pongo en tus manos y dejas de pagar. Dios no obra de esa manera. Pero eso se da porque no terminamos de entender verdaderamente qué es el arrepentimiento y qué es la fe verdaderamente. Y son dos aspectos meramente fundamentales para tu salvación, arrepentimiento y fe. No puede haber salvación sin arrepentimiento, definitivamente. ¿Sí? Y no puede haber un caminar íntegro en Cristo Jesús sin fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, que ahora mora y vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, realmente tenemos mucha diferencia a otras personas. Nosotros ahora nos movemos, actuamos, hacemos y decimos y pensamos, sabedores que Dios está de nuestro lado, literal. Entonces ahí vemos lo que tantas veces hemos compartido, la gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Estas personas se levantan pidiendo que les ayude a hacer sus fechorías porque creen en Dios, pero no le creen a Dios cuando dice, si fueseis mis hijos, las cosas que os he mandado es hicieres, pero hacéis las cosas de su padre, el diablo. Y en esta introducción vamos a ir viendo cómo se conceptúan muchas frases y refranes que en ocasiones como cristianos también ocupamos, pero vamos a aprender que cuando lo hacemos eso, estamos únicamente dándole satisfacción y razón a nuestra carne y no al espíritu. Entonces, fe es creerle a Dios totalmente en todo. Y si Él dice que está contigo todos los días de tu vida, deberíamos de tener temor. Ah, caray, ya se fue la hermana, sí. Ya no hay moros en la escota, en la costa. No, fíjate que esto y el otro. ¿Y Dios no está contigo? Ay, sí, pero en ese momento que se haga el sol. O sea, no entiendo. ¿Cómo funciona esa fe? Que tanto aclaramos y declaramos y cantamos y hasta alabamos, levantamos los brazos y decimos, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí. Si todavía hacemos cosas escondidas. Entonces no le estamos creyendo a Dios cuando dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Digo, estoy hablando, ya no hagan que me extienda, porque estamos hablando con personas que creyeron, confesaron a Dios como su Salvador. Y ahí viene otro de los problemas, que únicamente nos quedamos con Dios como nuestro Salvador, pero nos cuesta trabajo verlo como maestro. ¿Sí? Dios mi Salvador, aleluya, gloria a Dios, pero te quiere enseñar a dejar malas mañas, gloria a Dios por mi Salvador, pero te quiere guiar, aleluya por mi Salvador. ¡Ey, escucha! Dios, aparte de tu Salvador, quiere ser tu maestro, quiere ser tu mentor. Y mientras la iglesia no aprenda a ver a Dios como su mentor, se va a quedar únicamente con la parte que le conviene a mi Salvador. Porque cuando agarremos a Dios como mentor, te va a decir, estás mal.
Esto no va por ahí. Te estás equivocando. Hace rato vimos el ejemplo de Balaam. ¿Ah? Si a ti te parece mal, me regreso. Pero si a ti, porque yo creo que estoy bien, es lo que estaba tratando de decir Balaam. Pero tú dime, si estoy mal a tu apreciación, pues me vuelvo. No, Dios quiere que entremos en esa parte de decir, estoy mal. Porque sin reconocimiento de pecado no puede haber arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Miren, nos encanta el arrepentimiento de Jesús para acá, ¿sí o no? La verdad. Pero ignoramos cómo en los profetas la mayor parte de exigencia del Señor al pueblo era ¿qué? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan de sus malos caminos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene Jesucristo y después de que él estaba consciente de que Juan ya había hecho un trabajo de arrepentimiento y estaba bautizando, ¿sí? Para el arrepentimiento de pecado, Jesucristo en la mayoría de sus sermones, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces la fe es literalmente creer todo lo que Dios dice. Yo ponía un ejemplo y quiero ahí hacer una aclaración. Si Dios dice que es verde, pero no porque sea autoritario, porque Él quiere enseñarnos las razones, los motivos, los sazones, los propósitos, los planes, los bienaventuranzas para tu vida, del por qué es verde. O sea, no, Dios no dice, es verde porque soy soberano y te callas y no me interesa que tú lo veas rojo. No, Él dice, hijo, es verde. Señor, yo lo quiero ver rosa, te lo respeto, pero te digo que es verde. Y vienen los sinsabores y, oh, sí, Señor, lo recuerdo bien cuando me decías que era verde. Y sí, estás en esta situación porque no entendías, no te diste el tiempo, no te diste el espacio para que yo te explicara el por qué era verde. Y todavía bien espiritual, oh, sí lo recuerdo bien, el Señor siempre me estuvo mandando palabra que era verde y yo en su propósito, en su voluntad, me aferré, ¿no? Y es otra de las frases que vamos a erradicar, el que todo tiene un propósito, no, pero vamos a verlo bíblicamente, ¿eh? Porque todavía nos cuesta reconocer que la regamos en aferrarnos que era rojo, y decir, no, en su perfecta voluntad, porque yo sabía que Él quería que me equivocara para que yo abriera los ojos. Entonces, ¿para qué mandó a Jesús? O sea, yo no puedo creer que mandó a su hijo unigénito para que nos sigamos equivocando. Ojo, mientras nos perfeccionamos, ¿sí? Vamos a tener circunstancias definitivamente, definitivamente, pero tenemos que aprender qué circunstancias tenemos por nuestras necesidades y qué circunstancias verdaderamente vienen porque es el propósito de Dios. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Quiero comenzar. Todos los caminos, el dicho y el refrán, todos los caminos llevan a Dios. La Biblia no dice eso, ¿sí? La Biblia dice, Juan 14:6. Juan 14:6. Dice así, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Entonces, no todos los caminos llevan a Dios. Una frase que va junto con pegado con esta, Dios está en todos lados. Ojo, eso en su omnipresencia, pero no como lo estamos conceptuando nosotros, ¿sí? ¿A qué voy? Pues hermano, ¿qué tiene que yo vaya a las reuniones de AA? Hablan de Dios. Dios está en todos lados. Entonces no hubiéramos salido del catolicismo. Pues Dios está en todos lados. O entonces deberíamos darle la razón a los testigos de Jehová, porque Dios está en todos lados. La palabra del Señor tampoco dice eso. ¿Sí? Dice que donde dos o más están reunidos en su nombre,
Bien, no lo pongamos únicamente como lema. O sea, cuando dos más están reunidos en su nombre, ¿cuál es su nombre? Jesucristo. Sí. Y yo moraré en medio de ellos. Pero no quiere únicamente decir que en proclamación de, sino en vida y testimonio de que realmente Jesucristo está en ellos. Marca una diferencia abismal. Y hace años hacía una prédica que nos diferenciaba de los espirituistas. Esos hombres interceden en el nombre de Jesús, pero Dios no está en medio. ¿Cómo si proclaman a Jesús los espirituistas? Cuando dice en mi nombre, quiere decir en una fe que nos ha llevado a un mover radical de nuestra vida para que ahora sea Cristo viviendo a través de nosotros. Amén. Y Dios está ahí, no en cualquier lado. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 20, dice la palabra así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Solamente hay un camino. En las prédicas anteriores, nuestro hermano Gus nos había compartido esa parte de entender el derecho que ganamos por aceptarle como nuestro Señor a tener acceso al lugar santísimo. Pero ¿qué creen? Aún para llegar a ese lugar santísimo, también nos está mostrando un solo camino. Jesucristo. A través de lo que hemos venido hablando, de ese maravilloso nuevo pacto que hizo por su sangre, con su sangre por nosotros. Amén. Mateo 7:14. Busquen, amados hermanos, busquen la cita que estamos compartiendo, No quiero que estén buscando la cita donde dicen, no, yo estoy seguro que sí vi que ayúdate, que yo te ayudaré. Estemos buscando la cita que estamos compartiendo. Sí, 7:14, dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Y aquí vuelve a insistir que el único camino para llegar a esa promesa de vida eterna es Jesús. ¿Sí? No todos los caminos llevan a Dios, solamente uno, Jesucristo. Lucas 1:79. Voy a leer desde el 78 porque es interesante este concepto. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no podría irme al 79 sin leer esa parte, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice, ¿qué significa Melquisedec? Tiene muchas concepciones Melquisedec y todas tienen que ver con Jesús. Y una de ellas para entender esto es príncipe de paz. Nos lleva en caminos de paz. ¿Cuál es el camino? Volvemos a aterrizar ¿en dónde? En Jesús. Amén. Bien. Esto va mucho para los jóvenes. No, hijo, tú sigue tu corazón. La Biblia no dice eso. Tú sigue tu corazón. Y más para los jóvenes. ¿Cuántas veces te palpitó cuando estuviste frente de ella? Ay, como 20,000 a 1,000 por hora. Es la indicada. O a la jovencita, ¿no? Dice, ay, no, es que cuando lo veo, siento mariposas en la panza y cosquilleo en mi corazón. Es el buenas. Ojo, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que sigas a tu corazón. La Biblia dice lo siguiente, ¿verdad? El corazón humano es lo más engañoso que hay
y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y eso viene en Jeremías 17:9. Nosotros como hijos de Dios no podemos seguir nuestro corazón para tomar decisiones. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios. ¿Y cómo vamos a poder escucharle si estamos renuentes a verlo como nuestro maestro, como nuestro mentor, a verlo como nuestro guía, a verlo como nuestro padre? Nos encanta verlo como nuestro salvador, pero tenemos conflicto cuando nos quiere enseñar. Entonces, por eso muchas veces decidimos por el corazón. ¿Sí? No se molesten, jóvenes, ¿verdad? Pero vemos mucho esta frase, ¿sí? Gracias, Samantha. Y esto tiene que ver con otro refrán, ¿verdad? ¿Qué tal si es el propósito de Dios que por medio de mí Él conozca? ¿Qué tal si es mi tarea en esta vida volverlo a Cristo o viceversa? Acuérdense, Dios no es sexista, ¿sí? Es increíblemente que la creación del Señor haya sido claro, varón y hombre, y hoy resulta que las generaciones están hablando de 33 tipos de sexo. Es totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos pide que escuchemos a nuestro corazón para tomar decisiones, nos demanda que lo escuchemos a Él. A Él. Y si nosotros tomamos decisiones en su palabra, conforme a cómo Él lo ha escrito, les aseguro que si para el momento no será muy buena, es la correcta. Es la correcta. Sí. Es la correcta. Y quiero terminar lo que les compartí a los jóvenes y a veces también a algunos hermanos adultos, ¿verdad? Es que a lo mejor es mi misión de vida en Cristo Jesús, que yo lo convierta a Cristo. Tú no sanas, tú no sacas demonios, ¿sí? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Te lo quiero aclarar, ¿eh? Te lo quiero aclarar. No te ofendas. A lo mejor algunos ya tienen su lista. No, yo soy como Constant y ya llevo como 3,000 liberados. Tú no lo haces. Es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no nos ha llevado a escuchar completamente a Dios, tú no puedes transformar absolutamente nada. Amén. Entonces, mentira. No debemos seguir nuestro corazón. Debemos seguir a Jesús, que es el único camino, la verdad y vida. ¿Sí? Eclesiastés 9:13. Dice la palabra del Señor así. Eclesiastés 9:13, voy a leer desde el 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. No debemos escuchar nuestro corazón, debemos escuchar a Dios para cualquier toma de decisión. Sí, Mateo 15:19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿A qué voy?
A veces nos estamos preocupando por rituales que ni de nosotros son, ¿verdad? Son meramente judíos o de algunas otras tradiciones, en vez de cuidar lo que verdaderamente contamina al hombre, limpiar nuestro corazón. Aquí hay algo muy importante. A veces estamos en una desesperación muy tremenda, que el primer engaño de Satanás lo vemos como la respuesta de Dios. Y decimos, es que esto es de Dios, es que él sabe lo que estoy pasando y miren, de repente me tocó a la puerta. Y en tu desesperación, en tu tristeza, en tu angustia, en todo lo que estás pasando, dices, esto viene de Dios. Y nos equivocamos. Pero si nosotros verdaderamente escuchamos a Dios y si estamos en una circunstancia de afrenta, lo primero que va a hacer el Señor es darnos a conocer la afrenta, llevarnos a aceptar la responsabilidad de por qué esta afrenta, y lo vamos a ver más adelante, y después ayudarnos a ponernos a cuentas. ¿Y qué crees? Entonces vendrá lo que verdaderamente es del Señor. No me quiero adelantar porque lo vamos a ver más adelante, pero todos hemos leído Mateo 6, el sermón del monte, las bienaventuranzas, y en el capítulo 6 viene algo muy hermoso, ¿sí? Dice, yo sé de qué tienes necesidad. Y dice de todo. El Señor ejemplifica unas cosas. Sé que tienes necesidad de comida, sé que tienes necesidad de vestido, pero cuando concluye en el versículo 33, Él envuelve todo lo que necesitamos. Él tiene lo que necesitas y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema está, el punto de quiebra está en buscar el reino. Y más cuando estamos desesperados, y más cuando estamos inquietos, y más cuando tenemos una falta de identidad, y más cuando tenemos una falta de presencia de Dios en nuestras vidas, y creemos que todo lo que viene es bueno y es de Dios, y el peor del caso, deliberadamente tomamos decisiones aún sabiendo que no es de Dios, aún sabiendo que no es de Dios. Pero necesitamos algo, un placebo que calme esta ansiedad que tengo, esta necesidad de sentirme querido, esta necesidad de sentirme resuelto, esta necesidad de ser alguien en la vida. Y caemos rápidamente en los engaños de Satanás. Sí. Entonces, amados hermanos, no dejemos de seguir a nuestro corazón y empecemos a escuchar a Dios. Y lo más importante, hacerle caso. Hacerle caso. Amén. Todo pasa por un propósito. Esa me encanta, porque es algo que los cristianos nos comemos, nos desayunamos y nos cenamos. Todo pasa por un propósito. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que cada situación que tienes en tu vida tiene un propósito divino. Pero la Biblia sí dice, Gálatas 6:7. Vamos a verlo bien, hermanos. Sí quiero que lo entendamos perfectamente bien, ¿verdad? Porque sé que ahorita pudo haber algo así de incomodidad, ¿no? Vamos a verlo bíblicamente. Dice Gálatas 6:7, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Les he compartido que el Señor es justo, es amoroso, pero nunca sobrepone su amor sobre su justicia. Estúdienlo, estúdienlo, ¿sí? Entonces, les he dicho que el Señor en su momento nos va a dar nuestro merecido. Tenemos un poco de incertidumbre a esa frase porque esa frase de niño nos la enseñaron un poco equívoca, ¿no? Te voy a dar tu merecido y iba el cachetadón. El Señor no, el Señor habla de justicia. Él nos va a dar lo que mereces conforme a tus actos, porque dice que cada acción tuya, el Señor la toma en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dice que aún cada palabra nos será tomada por justicia. ¿Sí o no? ¿Creemos en eso? Tenemos mucho que pensar. Entonces, muchas de las circunstancias de nuestra vida son producto de nuestros actos, es decir, es nuestra responsabilidad. No hay ningún propósito divino. A veces, muchas circunstancias es por nuestras necedades. A veces, con todo respeto, amados hermanos, es hasta por llevar la contraria a Dios y lo sabemos. Pero decimos,
no creo que pase nada, al final de cuentas, finjo demencia, me arrepiento y me perdonan. En serio, a veces el pensar del cristiano, ¿sí? Yo sé que no la puedo ofender, yo sé que ya no la puedo maltratar, yo sé que la debo de tratar como vaso más frágil para que mis oraciones no tengan estorbo, pero hoy también Dios sabe qué mujer me dio, entonces Él va a entender el por qué le pegué el cachetadón. ¿En serio? Entonces dice el Señor, ámala, protégela, cuídala, para que tus oraciones no tengan estorbo. La maltrato, la avergüenzo, la evidencio, le resto autoridad, soy sarcástico, pero en las noches estoy, oh sí, Padre Santo, Señor, que vengo ante tus pies, bendito Dios. A ver, espérame, hijo, no te dije que si no hicieses así con ella, ni me hables. Por eso vengo delante de ti, Señor, pero es que tú sabes, Padre, cómo me desespera, Señor. Pero si yo voy a los pies del Señor para que Él me tenga paciencia, pero le hago saber que ella me desespera. Así como Adán, la mujer que me diste. Yo ya sería el hombre hecho y derecho en Cristo Jesús. Ay, si no puede ser porque no tenías otra. Y con todo respeto, aunque no conocíamos de Cristo, yo decidí hacer una vida con ella. Fue mi decisión. Ojo, ese ejemplo ilustrativo, no vayan a pensar de que, ay, no, ¿con quién se casó el pastor? No, no, no. Gracias a Dios me ha dado una ayuda idónea que no puedo decirle a Dios más que gracias a él y a mi esposita. Pero entendamos. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y no decidir por hacerle caso al corazón y después decir que era propósito de Dios. Hoy compartimos algo muy importante. A una reserva que nos equivoquemos en decisiones, Dios no se baja del barco. Nosotros, sabedores que hacemos las cosas mal, somos los que nos distanciamos. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Nosotros somos quien decidimos si lo llevamos o no. Pero Él ahí está. Y por eso vemos que el Señor no es autoritario para que nos obligue forzosamente por ir por caminos de bien. Él no es eso. Él dice, mira, te presento este camino y te presento este. Te recomiendo que te vayas por este. Pero allá tú. Y así lo dice la Escritura, ¿no? Allá tú. Allá tú. ¿Sí? Pero no esperes, ¿verdad? Obtener algo que no estás sembrando. Vuelvo e insto, lo que le reprocha a la higuera es que no estaba dando fruto. No dice el Señor, hey, vengo aquí ya 3 años y no veo ningún tamarindo. ¿Dónde están los duraznos? No, el Señor no te va a probar sobre nada o no va a permitir que una prueba atente contra lo que Él no te ha dado y preparado. A pesar que insisto, y vamos a verlo bíblicamente, que el Señor no envía las pruebas. Las pruebas son el estar remando contra corriente, contra un mundo que te odia, contra un Satanás que te quiere destruir y te quiere tener en estado de pecado para mantenerte expuesto al infierno. ¿No dice así la Escritura? De ahí viene la prueba. El Señor es la solución a la prueba. Y lo vamos a ver con citas bíblicas. ¿Sí? Pero también el Señor quiere que dejemos de decir, amados hermanos, no quiero sonar insensible. La persecución no es de ahorita. ¿Sí? Las asechanzas, ¿verdad?, de Satanás no son de ahorita. Las calamidades a esta tierra no son de ahorita. Hace 100 años se libró una peste que también mató millones de gente. Pero fíjense en qué está pensando el cristiano ahorita. No hay otro tema que no sea COVID. Y estamos olvidando lo esencial. Prácticamente dejamos de asistir a clases con Dios porque, Señor, hay COVID. Quiero que me entiendan el ejemplo. Porque les aseguro que Él no nos estuviera enseñando sobre el COVID. Él nos seguiría enseñando de cómo nosotros debemos actuar sobre cualquier circunstancia y hacernos entender que esto venga de donde venga, no nos va a arrebatar su gloria. Aunque partamos, amados hermanos, con todo respeto, pero el problema de la humanidad, incluso el cristiano, sigue siendo el mismo, no quiere morir.
Ahorita veíamos casos de gente que está buscando ponerse ya hasta 5 vacunas. Bueno, o andan buscando. Y a lo mejor se resbala una cáscara de plátano y se desnuca. ¿Y de qué le sirvió la vacuna del COVID? Ojo, no estoy diciendo por qué no te vacunaste o por qué no te vacunaste. No confundamos. Quiero que entendamos que ahorita estamos más entretenidos en las aulas del mundo, escuchando todo aquello que te perturba, en vez de ir a tomar clases con tu maestro y lo escuchemos a él para lo que sigue, para ver cómo atender aún esta pandemia, pero en la dirección del Señor. Hemos hablado, es una iglesia sumamente poderosa, pero doblemente distraída. Doblemente distraída. Con todo respeto, aún como hijos de Dios, no estamos atendiendo bien esta pandemia. No estamos atendiendo bien esta pandemia. Y no hablo de los cuidados físicos de sanitización. Estoy hablando de lo espiritual. Bueno, listo. Te pusiste 5 vacunas y te fuiste hasta Estados Unidos porque dicen que la allá está mejor. ¿Ah? Y en el vuelo de regreso se quemó el avión. Pero me fui vacunado, aleluya. Estamos distraídos, amada iglesia. Y esas distracciones nos impiden hacernos responsables de las circunstancias, de las decisiones que tomamos, que en ocasiones nos ponen en circunstancias difíciles. Y que como buenos cristianos digamos, aleluya, era a propósito del Señor. No. Para eso, aunque vamos a dar un tema en particular, diariamente hablamos de la predestinación. Y solamente estamos destinados a una cosa. Si cualquier circunstancia no nos lleva a ese destino, no es un propósito divino. Punto, que se acabó. Así de sencillo. Y les he enseñado que en Job podemos ver cómo el Señor no intenciona acciones, ¿sí?, para cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Cómo creen? No, no puede ser. En Job vemos claramente cómo el Señor no intenciona acciones para volver su propósito. Él ya tiene un plan, ya lo estipuló, ya lo presentó, ya nos lo hizo saber. Quiero que compartas conmigo en el cielo mi grandeza, mi soberanía, mi amor, todo lo que está en promesa. Quiero que vengas y que compartas conmigo la mesa. Cualquier circunstancia de vida que no sume a ese propósito único que se llama predestinación, no tiene carácter divino. ¿Sí? Doroteo, tienes que controlar tu ira. Señor, tú sabes que en eso estoy. Padre Santo, Señor, ayúdame, bendito Dios. Padre, en tus manos me pongo esta mañana, Señor, ayúdame, Señor. Pero el corazón está inquieto todavía. Salgo y le echo bronca a otro automovilista, el otro automovilista se baja y me cacahuatea, y yo todavía así reaccionando, ¿verdad? No, pues yo soy militar y yo tengo derecho a cargar mi pistola. Saco mi pistola y le reacciono y lo mato y me voy al bote. El Señor quería que le viniera a predicar en la cárcel. No, ya, es el amor del Señor. O sea, actuaste de una manera incorrecta. Primero, como hijo de Dios, tu única arma se llama Biblia. Sí, fue militar y era un instrumento de trabajo que les aseguro, quienes conocen mi testimonio saben que cuando me volví a Cristo, el Señor me sacó de las actividades operativas y me puso en actividades de oficina. Y me cambió la pistola por una pluma. Bueno, computadora, pero yo me dio piedra y seguía haciendo con pluma. ¿Sí? ¿Y por qué él me dijo, controla tu ira? Era la manera en que el Señor me quería hacer recapacitar la necesidad de controlar mi ira. No, el Señor no hace acciones deliberadas, malintencionadas sobre sus hijos para cumplir su propósito. Él nos habla, nos enseña, nos educa, nos dirige con paciencia y amor, no con ejemplos de golpes de venganza o con una disciplina que Dios no puede dar. Porque hasta él mismo dice, yo quisiera darles con todo, ¿sí?
Si quieren, después buscan la cita, porque si viene. Yo quisiera darles con todo, pero por misericordia retengo mi ira. Pastor, no dice así. Busquen la cita. Yo quisiera, híjole, tengo aquí el cinturón pero por misericordia retengo mi ira. Por eso hace rato les decía, no podía dar el versículo 79 del primer capítulo de Lucas sin leerles el 78, donde el Señor vuelve a ratificar su misericordia sobre nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos, ¿sí? Porque Él es maestro, es padre, ¿sí? Ahora, en esa circunstancia o esas actitudes que yo tomé, ¿el Señor sigue manteniendo su propósito? Sí. Ahora donde yo esté en la cárcel, ¿verdad? Tengo que hacerme responsable de esas decisiones que tomé y volver a encauzar mi vida en la dirección correcta en Cristo Jesús, porque solamente hay un camino. Pero gloria a Dios que tengo esa oportunidad, porque sin paradero hubiera sido el CEMEFO. Por eso dice que todas las circunstancias de pecado nos tienen expuestos al infierno. No estoy diciendo que el infierno sea para los hijos de Dios. Estoy diciendo que dice el Señor, que toda conducta deshonesta te expone al infierno. Exponerte no te está mandando. Dice, estás en riesgo. Estás expuesto. Amén. Sí. Porque recordemos que el único que tiene potestad para enviarnos allá es Dios. Ni siquiera Satanás. Satanás no tiene parte ni suerte. Tantas veces nos ha enseñado el Señor. Pero aún todavía con esos falsos conceptos, nosotros seguimos tratando de librar una batalla hueca contra Satanás que no tiene parte ni suerte. Y estamos perdiendo contra nuestro yo, contra nuestro orgullo, contra nuestra vanidad, contra nuestra soberbia, contra nuestra vanagloria, con todo aquello que el Señor dice, hace que Él voltee su rostro para otro lado, ¿sí? Vamos a continuar. Primera de Corintios 6, versículo 9-10. Dice la palabra del Señor así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces no podemos decir que alguna circunstancia adversa que tengamos, ¿verdad?, por una decisión en nuestra carne, tenga un propósito divino. Dios no nos puede llevar a través de pecado a su reino. Entonces sería corrupto, ¿no? Les he dicho que hay dos cosas que Dios no puede hacer, y no por imposibilidad, sino por su divinidad: mentir y negarse a sí mismo. Entonces no podemos decir que a base de tropiezos en conductas pecaminosas, el Señor nos está encaminando a su reino. Entonces, como dijera, pues el chiste es de que llegues, pues vuelvo a esto, entonces ¿para qué nos sacó de donde estábamos? ¿No? O si Él tuviera el control, bueno, sabemos que lo tiene, pero si Él obrara ese control sobre nuestros corazones, pues tronaría los dedos y todos fuéramos buenos. Por eso vean la importancia del arrepentimiento. Solamente el que se arrepiente puede pasar a esa parte que Dios quiere que compartamos con Él. Ya nos faltan 3. Ayúdate, que yo te ayudaré. También me encanta. Y más ahorita que lo vi de una monja que lleva toda su vida estudiando la palabra, y dice que la Biblia dice: ayúdate, que yo te ayudaré. Este es un dicho popular que no es bíblico, pero la Biblia sí dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él hará. ¿Sí? Salmo 37:5. Nuestra confianza, amados hermanos, y nuestra dependencia no debe ser en nuestras propias fuerzas, sino solamente en Dios. Y aquí en el Salmo 37, vamos al Salmo, por favor.
Salmo 37. Yo sé que algunos no podrán decir, pero amado hermano, la Biblia sí nos da a entender que algo debemos de hacer. Sí, cree, arrepiéntete y obedece. Nada más, nada más. O sea, sí puedo entender que la palabra del Señor nos insta a hacer algo. Sí, creer, arrepentirse y obedecer. Nada más. Dice, voy a leer desde el 1. Fíjense con lo que les decía, y es lo que le enseñamos a los jóvenes ahorita en la escuelita de verano. No te impacientes a causa de los angustiadores. Este fue el ejemplo que hicimos con los peques. Aquí dice de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Sí? Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Aleluya. Y vean cómo es el 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aleluya. ¿Y qué dice el Señor? Que cuando nuestra justicia sea mayor que los fariseos, veremos su gloria. Aleluya. A mitad de semana, no sé si fue en el devocional de varones o en el de la iglesia, mandaba que pasamos 24 horas desgastándonos porque queremos ser solventes en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Ya parece, hay una película muy chistosa, no me acuerdo, es de Luis Aguilar y Pedro Infante, donde sale un personaje muy peculiar que de repente llegaba de bombero, ¡ya vieja! Y salía vestido de otra cosa, ¡ya vieja! Porque trabajaba todo el día para poder sostener su casa. En ocasiones así estamos de afanados, tratando de ser solventes en nuestras fuerzas en vez de confiar en Dios plenamente. No estoy diciendo que no vayas a trabajar, estoy diciendo que cambies el chip de dejar de ver salarios y sueldos y gratitudes y bonificaciones y lo que tú te mereces y empieces a ver bendición en todo lo que Dios pone en tus manos y que entiendas que eso no proviene de tu patrón, como ahora, con todo respeto, los adultos mayores dan gracias al peje por la pensión. No te la da el peje, con todo respeto, te la están dando cada uno de los trabajadores de México. El peje no te está dando absolutamente nada. Y no me importa si me clausuran en Facebook. El presidente no te está dando nada. Esas pensiones a los adultos mayores provienen de los impuestos de la gente que trabaja. Amén. Esas becas a los ninis, ¿verdad? Digo, con todo respeto, voy a extender algo, no estoy de acuerdo. Quitan, y no porque mi hijo sea médico, quitan la paga a los internos para mantener ninis. Los internos que ahorita, en esta situación COVID, están al frente de batalla. Pero bien lo decía la palabra, ¿no? Sujétate a las autoridades, a tus gobernadores. Pero lo que nos faltó leer, que dice, quienes tienen la obligación y están ahí para castigar al malhechor y exaltar a su pueblo. Entonces, pero aún así seguimos confiando en eso. Y ojalá no se vaya el peje porque se van nuestras pensiones. Comencemos a confiar en Dios. Cambiemos el chip. Todo lo que recibes, por mínimo que sea, proviene de Dios, porque Él es el dueño de todo. Amén. Si empiezas a bendecir tu salario, si empiezas a honrar a tu padre, ¿sí? Ya va a empezar el pastor. No, amada iglesia, no puede ir aislado. Esa promesa de la bendición en cuestiones o aspectos meramente materiales proviene de una muy, muy grande. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y el Señor alargará tus días. Y el Señor no va a alargar tus días si te va a tener todo dado al catre y miserable. Si Él alarga tus días es porque tiene la capacidad de tenerte de la manera correcta, de sostenerte de la manera correcta, de bendecirte como Él desea bendecirte, porque dice el Señor que es un deseo.
¿sí? ¿Quién adopta a un niño para maltratarle? Bueno, hoy en ese tiempo se ve de todo, pero ese no es el corazón. Y recordemos que en los tiempos antiguos, el hijo adoptado tenía los mismos derechos que el hijo legítimo. Ese es el amor de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios y dejar de confiar en nuestras fuerzas. Entonces, no existe el ayúdate que yo te ayudaré en la Biblia. Y ahí vamos a Mateo 6:33. Ya vamos a terminar, hermanos. Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor así. 32. Porque ahí les dejo de tarea leer desde el 28, desde el 25, que ahí el Señor refiere todo lo que tenemos necesidad y que el Señor nos insta que no nos afanemos. Dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, sabe que tienes necesidad de todo esto. Ni siquiera dice, tu papá Dios, que es tu Padre, sabe que necesitas. No, dice, sabe que tienes estas necesidades: vestido, alimento. Eso es lo que relata en los versículos anteriores. Es específico el Señor. ¿Sí? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aleluya, gloria a Dios. Palabra de Dios. No hay ayúdate que yo te ayudaré. Cree, confía, obedece, arrepiéntete. Acepta a Dios más allá de tu Salvador como tu maestro y empieza a ponerle atención. ¿Sí? Yo me acuerdo del maestro de música, el maestro Stanislao. Yo fui perverso con él. Me pasaba con él con tal de que me saliera de su clase. Ese varón que diariamente se esforzaba y era ya un anciano. Yo creo que en ese tiempo ya tenía unos 80 y tantos años. Y diariamente iba a dar clases y yo no le ponía atención. Pero fíjense cómo me ganaba mi calificación a base de corruptelas. O me calificas o te amargo la vida. Nunca debió de haber aceptado esa condición. Me debió de haber reprobado en música. Y yo no fuera lo que ahora soy por corruptelas, sino porque verdaderamente me lo he ganado. Pero ahora se los confieso. Sí. La maestra de inglés, no más porque le iba a hacer yo sus mandados, pero no estaba dispuesto a ponerle su atención. Y no sé, le caía bien. Pero ahora no sé más que gallina gen y pollito chicken, porque preferí sobornar a la maestra a ponerle atención y aprender. Hoy en día, muchos de nosotros queremos hacerle manita de puerco a Dios en vez de poner atención y aprender. Hace rato mencioné unos conceptos que aún nos cuesta trabajo. Honra a tu padre y a tu madre. Bendice tu salario. ¿Sí? Da gracias por todo antes de recibirlo, no después de que lo recibes. ¿Sí? Antes de recibirlo. Voy a poner un ejemplo. Ponemos en manos de Dios ahorita a nuestros enfermos, pero estamos esperando el resultado para agradecerle a Dios. Porque si no sanan, ¿por qué le voy a agradecer? No lo sanó. Eso tiene al pueblo en un letargo espiritual enorme. Agradece antes de recibir, porque eso hace saber que confías en la plena voluntad de Dios, y eso hace saber que buscas su reino para que todo lo que Él tiene para ti te sea añadido. Y vuelvo a esto, ¿sí? Posiblemente podemos procurar todas las cosas que humanamente podemos hacer, pero estamos descuidando las divinas y las espirituales que verdaderamente nos llevarán a la promesa. Dios aprieta pero no ahorca. Hay una versión cristiana de este dicho popular. ¿Cuál es la versión cristiana, hermanos?
Bendiciones, hermano, ¿cómo está? Pues aquí, hermano, pasándola, pues ya sabes, cumpliendo los propósitos del Señor, aquí estamos y no nos rajamos. Él no me da más de lo que no podamos soportar. Ese viene adelante. Ah, no, Él no puede darme más de lo que no pueda soportar. La Biblia no dice que Dios nos aprieta, ¿sí? Pero que le demos gracias porque en su infinita misericordia no nos ahorca aunque quisiera. No dice eso. Pero sí dice, Primera de Corintios 10:13. Y lo he explicado muchísimas veces. Dice la palabra de Dios así: no os ha sobrevenido ninguna prueba. Fíjense cómo dice, que no sea enviada por mí. No, no dice así. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Primera de Corintios 10:13. ¿Sí? A veces caemos en circunstancias sin sabores, a veces caemos en circunstancias difíciles en nuestro caminar en Cristo, ¿sí? Porque no aprendemos bien la receta o porque la aprendemos, pero al final de cuentas le queremos poner nuestro toque, ¿sí? Ah, la hermana Angie dice que los chilaquiles son así, pero yo le voy a poner cardamomo. ¿Ah? Ese va a ser mi plus. Están que después ni los pueden comer, ¿no? ¿Y qué le echas hojas de naranjo de abono? No, que pues, le di un toque gourmet. A veces queremos perfeccionar lo perfecto. El peor del caso es que lo queremos hacer con métodos de imperfectos. Sí. No hay prueba que no sea meramente humana. Lo que yo decida en este día, en cualquier aspecto de mi vida, va a traer una consecuencia. Pero si decido escuchando la voz de Dios, la consecuencia puede ser más favorable que desfavorable. Pero si decido oyéndome a mí y nada más, oye, amor, pero es que Dios dice, te callas aquí, yo soy el sacerdote de la cabeza y la bronca es conmigo y yo me arreglaré y me comeré el pollito con Dios. Entonces, ¿para qué me puso ayuda idónea si voy a hacer lo que me pega la gana? ¿Mm? ¿Para qué le puso sacerdote si está en el sentido de que si Eva no le hizo caso a Dios, cuanto menos al hombre, ¿qué esperas de mí? Y todo eso pasa por lo mismo. No queremos ver a Dios como nuestro maestro, como nuestro mentor, como nuestro guía. Solamente lo queremos ver como nuestro Salvador. Porque estoy seguro que el Señor nos va a decir exactamente cómo, cuándo y de qué manera deben de ser las cosas. Y si ahora lo escuchamos a Él en vez de escuchar al corazón, nuestras decisiones van a ser más acertadas que equívocas. Sabremos esperar tiempos, sabremos tener paciencia cuando Dios en ocasiones dice no. Sabremos discernir sin duda alguna qué viene de Dios y qué viene de Satanás y qué viene de nuestro yo. Sabremos identificar verdaderamente el fruto que estamos dando sin hacerle tanto al ensarapado y querer tapar un hoyo con una grieta. Lo haremos y eso nos llevará a vidas de constante arrepentimiento, ¿sí? Y por ende de constante respuesta de parte de Dios. Dios no aprieta y mucho menos ahorca. Dios es fiel. Dios es bueno. Y para nosotros no tiene ningún pensamiento que no sea bueno y sea para los propósitos del reino. Amén. Pero eso nos da un poco de consuelo. Pero vamos a ver para quién es eso. Y con este terminamos. Este famoso dicho que es un poco más, lo ha manejado un poco más el cristianismo que lo secular. Y dice, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Mentira del diablo, dice mi esposita. Mentira que se estira, nadie vuelve de la otra vida. No, Nel, jamás.
Ay, no es cierto. La Biblia dice, Juan 1:12, ahí nos enseña que todos somos su creación, mas no sus hijos. Solo los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador son sus hijos. Dice la palabra, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14. Vamos rápido, hermanos, porque todavía me faltan 3 citas. Rápido. Romanos 8, 1 al 4. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los hijos de Dios andan conforme al espíritu. Romanos 8, 14 al 17. Más adelante dice, el creyente es hecho hijo y heredero. Es hecho hijo y heredero. Versículo 14 del mismo capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nunca más pecadores. ¿Sí? Y si hijos, también herederos. ¿El Señor es dueño de qué? Dice la palabra que es dueño de qué? Del oro y de la plata. Y dice que si hijos, también herederos. Pero, ¿qué sucede? Él no atiende a los hijos como lo hizo el padre del hijo pródigo, que llegó el hijo pródigo, ya dame lo que me toca. Él nos da conforme nosotros sepamos administrar las riquezas y grandezas del reino. Dios no va a poner algo en manos del quien él no confía. ¿Sí? Y por el contrario, ya ven lo que hizo la higuera, espero fruto y no da fruto, córtala. ¿Qué caso tiene que también contamine la tierra? Sí, o sea, que esté ahí nomás de parásito, córtalo. Si no da fruto, córtalo. Un ejemplo que tenemos, los denarios, ¿no? Señor, aquí están los 5 y 5 más. Aquí están los 10 y 20 más. Aquí está tu peso, Señor. Lo escondí porque no me ibas a hacerme la de tos. Y dice, ¿sabe lo que tiene? Quíteselo y échenlo a las tinieblas donde se da el crujir de dientes, el llorar y el crujir de dientes. La iglesia tiene que ser productiva. No fue un mandato divino desde el principio en el Génesis y les bendijo Dios, le dijo, multiplicarás y producirás. Dice, ojo, y no le dice de la nada, dice de todo esto que yo ya te he dispuesto, porque creó el Edén únicamente para nosotros. Dice, ahora cuídalo, ahora produce, ahora fructifica. Dios no te va a pedir nada de lo que Él no te ha dado. Nada. Pero tú tampoco vas a poderle dar nada de lo que no reconoces proviene de Él. Y es donde tenemos conflicto. Me quedé en el versículo 17. Dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 8, 39 al 59, y con eso terminamos, hermanos. Juan 8, 39 al 59. Dice la palabra del Señor así. Respondiendo, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
pero ahora procuráis matarme a mí, porque a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Bien bravo, ¿verdad? Bien bravo los. Dice. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Híjole, sigue, continúo. Bueno, el que ha sido homicida desde el principio, dice, porque no hay verdad en él, cuanto habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso, gracias, Amita, y de padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, no el corazón, porque esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, amados hermanos, con todo respeto, aquí desde esa parte de que, ay, gloria a Dios que le dijo a los judíos. No tengo problema por el contexto, tengo problema con la parte de decir, ay, bueno, entonces les digo que si Dios no dudó en cortar a ellos, no dudará en cortarnos a nosotros, y también lo dice Dios, ¿ok? Dice, hey, echa tus barbas a remojar, porque si no dudé en cortar a mis hijos legítimos, no te voy a dudar en cortar a ti adoptado. ¿Sale? Entonces, ampliemos ya nuestro entendimiento. Ya me perdí, ¿dónde me quedé? 48. Respondió entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Para aquellos que decían, ¿qué tiene que ver el honra a tu padre y a tu madre con esto de los dichos y refranes? Bueno, aquí está. Les decía que más adelante lo vamos a ver. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ahí lo que estaba diciendo él es que, ojo, ustedes dicen que le conocen, pero no guardan su palabra. Yo certeramente digo que le conozco porque guardo su palabra. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Padre Santo. Y de ahí, pues tenemos el primer intento de matar a Jesús, ¿no? Antes de la crucifixión. Dice que agarraron piedras y lo apedrearon. La palabra dice que Dios se escondió. Ojo, no porque fuese un cobarde, sino porque tenía que hacer la obra redentora aún sobre de ellos que levantaron piedras para apedrarle. Dios les bendice, amados hermanos. El cristiano no tiene dichos ni refranes. El cristiano tiene un antiguo y un nuevo testamento. Una palabra, una verdad que está escrita desde antes de los tiempos. Solamente debemos de creer en ella, confiar plenamente en Dios y guardar sus mandamientos. Dios les bendice, amados hermanos. Hasta pronto a todos los hermanos que nos siguen de Facebook, de vía Zoom. Dios con ustedes y esperamos pronto vernos para fundirnos en un abrazo cuando el Señor así nos lo permita. Hasta pronto, hermanos.